Otro principio. Me están viendo jóvenes, ¿no? Los del primer grupo. Sí, doctor. El segundo grupo, por favor. ¿También? El segundo grupo. Tengo 50 alumnos. ¿Se ve, no? Ya. Muy bien. Ya. Cuando hablamos de la conductividad, pues tenemos que aprovechar, digamos, esta propiedad que tienen los fluidos. Por ejemplo, si tuviéramos el agua corriente de las piletas, se supone que esta agua, por más que haya pasado por un tratamiento de aguas para que sea potable, aún tiene en su estructura, digamos, sales disueltas. La sola presencia de sales disueltas hacen de que por sí misma el agua sea conductora de la electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos el paso, digamos, de la corriente eléctrica e interrumpimos una de las líneas para poner a la solución, debería tener esta conductividad. Voy a hacer un pequeño diagrama para que ustedes se ubiquen. Es decir, esta propiedad de la conductividad es bien importante para poder utilizar estos módulos electrónicos que permiten gobernar la variable nivel. Voy a hacer un diagrama. Entonces, en este sector voy a poner que hay una resistencia y hay esta. Entonces, en este otro sector debo enchufar a una tensión alterna de 220 volts. Entonces, a ver, lo que acabo de hacer es un diagrama, como les había manifestado en principio. Hay un vaso intermedio donde he interrumpido una de las líneas y los dos electrodos, fíjense, hay dos electrodos que están inmersos en un líquido. Y cuando digo líquido, he puesto tres casos, ¿no? El primer caso, que sea
un agua que tenga sales, como he dicho. El agua potable que ustedes tienen en casa es un agua que tiene, si bien ha pasado por un tratamiento de agua, incluso tiene cloro, pues esta agua potable contiene sales disueltas. Y por tanto terminamos con una flecha diciendo de que es conductora de la electricidad. Es decir, si ponemos dos electrodos ahí, vamos a suponer que hay continuidad del cable que está en la parte inferior, por tanto, el foco, o si quieren la resistencia, tendría que prenderse, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la conductividad, tenemos que referirnos a este pequeño experimento, ¿no? Que cuando un líquido puede conducir, digamos, la electricidad, va a conducir cuando tenga sales disueltas, ¿no? Y estas sales disueltas van a permitir de que haya continuidad de los electrones y por tanto pueda prenderse. Entonces, vamos a hablar de la... Entonces, hay un segundo caso donde pongo también un líquido, pero esta vez estoy especificando que es agua destilada. El agua destilada, pues, no tiene sales disueltas, ¿no es cierto? Entonces, al no tener sales disueltas, por tanto, no va a permitir el alumbrado de ese foco, ¿no? O de esa resistencia, de tal forma que, qué sé yo, al no tener sales disueltas, deja de ser conductora el líquido, en este caso el agua destilada. Y hay un tercer caso que no debería ponerlo porque ustedes ya entran en el dominio del manejo de las sustancias orgánicas, ¿no? Ustedes han llevado ya las materias de orgánica uno 2 etcétera, donde han debido observar algunas propiedades que tienen, propiedades físico-químicas que tienen, digamos, los compuestos orgánicos. Por ejemplo, el alcohol. El etanol no tiene sales disueltas. Por tanto, no va a ser, digamos, una sustancia que permita la conductividad. Si agarran gasolina, pues lo mismo. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos, hasta, digamos, butano, pentano y hexano, digamos, ¿no? Y esta cadena de átomos de carbono, al no tener sales disueltas, tampoco es conductora. La gasolina, el diésel tiene más átomos de carbono, pero tampoco es conductora de la electricidad. Entonces, este principio de la conductividad, pues se aprovecha para gobernar la variable nivel. Y ya tendríamos que entrar, digamos, al campo del manejo de la electrónica, ¿no? En la electrónica, pues se utilizan no solamente dos electrodos, como en este caso, se utilizan tres electrodos. ¿Por qué se utilizan tres electrodos? Pues precisamente para entrar al rango de la medición del nivel de líquidos. Es decir, deberíamos tener, y esto es el tanque, ¿no? Aquí hay un nivel de líquido. Deberíamos tener un electrodo superior, un electrodo inferior, posiblemente un, un electrodo inferior. Entonces, vamos a caracterizar esto y vamos a poner el electrodo superior, el intermedio y el electrodo de referencia. Entonces, este es el electrodo de referencia. Este es el electrodo intermedio. Y este es el electrodo mayor.
Ya está. Entonces acabo de hacer un recipiente donde está claramente señalando tres electrodos, ¿no? Un electrodo superior, que será el nivel máximo, ¿no? Nivel máximo. ¿Ya? Este es el principal, ¿no? Entonces, ahí que quede bastante claro, hay tres electrodos que deben permitir, digamos, la lectura de un rango de nivel, que es el nivel mínimo y el nivel máximo. Eso también vamos a explicar, perdón, vamos a explicar la definición también de este rango. Es decir, entonces, que quede bastante claro la definición de este rango. Y cuando digo rango, es, qué sé yo, una lectura de un nivel mínimo y un nivel máximo. Un poco para entrar en contexto. Supóngase que ustedes han hecho hervir, digamos, una caldera doméstica con un nivel de agua en forma aleatoria, ¿no es cierto? Y de repente vienen más personas a su casa a visitarles, ¿no? Y cuando hay más invitados, se supone de que tienen que servir más el té o qué sé yo, o, o el desayuno, para preparar el desayuno. Entonces, lo que tiene que hacer el usuario es, primero, a la caldera que estaba hirviendo, sabe que no le va a alcanzar para los que le visitan, entonces lo que hacen es incrementar, dependiendo del número de personas, un volumen extra a la caldera para que pueda alcanzar el desayuno o el té para esas personas. Pero, ¿qué pasa con este fenómeno? O, digamos, un nivel mínimo y ustedes ven que tienen muchos invitados, lo que tienen que echarles más líquido. Como el agua ya había hervido, al echarles demasiado líquido, ustedes saben de que van a estar más tiempo para que vuelva a hervir. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense una caldera que está produciendo vapor de agua. Si está produciendo vapor de agua, no puede entrar, digamos, un volumen demasiado grande a la caldera porque va a dejar de producir vapor de agua, ¿no es cierto? El objetivo de una caldera industrial es de que nunca debe faltar vapor de agua en la industria, ¿no? Es decir, tiene que ser al menos continua la producción de vapor de agua que está brindando una caldera industrial. Perdón. Entonces, con esto estoy queriendo explicar de que se debe garantizar la producción de vapor de agua en cualquier industria. Y para garantizar esa producción continua de vapor de agua, pues se tiene que también controlar la dosificación de agua fría que debe ingresar a la caldera.
Porque vuelvo a decir, si le meten demasiada agua, deja de producir vapor de agua, ¿verdad? Ahora, si ustedes a esa caldera le ponen, digamos, pónganse la distribución de vasos. Ustedes han puesto para 3 vasos en su caldera. Si aparece un cuarto invitado, posiblemente la cuarta taza que ustedes pongan, el tiempo que requiera para la producción de vapor de agua, porque cuando hay vapor de agua, ustedes ya están seguros de que ha hervido el agua. Entonces, si le ponen una taza completa, posiblemente me voy a inventar que demore 1 minuto para volver a hervir. ¿Se dan cuenta? Pero si ustedes le ponen 2 o 3 tazas, va tal vez proporcionalmente a aumentar el tiempo. Necesitarán, digamos, 3 o 5 minutos más, digamos, ¿no? O quién sabe. Pero ¿qué pasa? Que como las 3 tazas estaban ya en proceso de ebullición, pónganse que ustedes le ponen un cuarto de, de líquido frío. Entonces, la producción de vapor de agua va a mermar un instante. Esto no va a producir, pero inmediatamente, en menos de tal vez 10 o 15 segundos, ya entre otra vez en proceso de ebullición y produciendo vapor de agua. Entonces, cuanto menos es la cantidad de agua que ingresa, prácticamente la producción de vapor de agua es continua. Pero si le meten mucho líquido, va a dejar de producir vapor de agua. Entonces, los que manejan estas calderas industriales han experimentado, dependiendo de la capacidad de las calderas, la introducción de agua fría de reposición de tal forma que no haya interrupción de vapor de agua. Es decir, hablando en palabras más sencillas, la caldera no debe enterarse de que ha entrado agua fría para la producción de vapor de agua. ¿No es cierto? Entonces aquí ya me adelantaré con un valor que se lo maneja industrialmente, al igual que la presión que les he dicho. Cuando la presión de servicio en una industria alcanza los 7 bares o 7 atmósferas, es una presión industrial constante, ¿no es cierto? La caldera, vuelvo a decirles, ha sido diseñada para 10, pero eso es por seguridad. Cuando da servicio solamente son 7 atmósferas. Ahora entremos al nivel. El nivel, en este caso, el rango que acabo de anotar, en las calderas industriales nunca debe ser superior a 1 pulgada. 1 pulgada, recuerden que son 2,54 centímetros. Técnicamente pueden ser 2,5 centímetros. ¿Ya? Entonces, cuando tiene que entrar el agua, debe entrar en esa altura, ¿no? Una altura de 2,54 centímetros o 1 pulgada. Es decir, el nivel mínimo y el nivel máximo debe tener 2,54 centímetros. O, si quieren, esta longitud, este aquí, tiene que ser 1 pulgada o el equivalente a 2,54. Entonces, que quede bastante claro la altura que se debe respetar en una caldera y la predisposición de los electrodos entre el valor mínimo y máximo debe ser 1 pulgada. Y esto posiblemente no lo van a encontrar en el texto que tienen ustedes sobre control de nivel. Posiblemente tienen que revisar otros libros de transferencia de calor, como el libro de Kenneth Wark. No, no es Kenneth Wark, es Donald Kern, ¿no? El libro de Donald Kern, en la parte segunda del libro, da muchos datos interesantes. Son datos técnicos que pasan, digamos, al estudiante en formación para que luego esto sea aplicado en la industria. Entonces, el estudiante que no ha podido leer estos textos en forma completa, posiblemente tenga deficiencias ya cuando esté en el campo laboral. Pero menos mal que en la materia de instrumentación, pues este
Este dato es producto también de la experiencia, ¿no? No es que estoy hablando de memoria a esta distancia. Vean ustedes el libro de transferencia de calor de Donald Kern, que es una Biblia de la transferencia de calor. Yo creo que es uno de los mejores libros, si bien es una edición antigua, pues ahí van a poder encontrar datos muy, muy especiales para el manejo de calderas, ¿no? Entonces, solamente estoy agregando un dato puntual, que es la altura, ¿no? Ahora, estos instrumentos, generalmente, como ahí lo he mencionado de forma general, los electrodos, estos electrodos son unos electrodos especiales de acero inoxidable, porque como van a trabajar en atmósferas calientes, van a entrar a un proceso de corrosión, si es que fueran de hierro. A ver, mientras pase la movilidad, voy a mostrarles estos electrodos que ya les he mencionado en la última clase. Entonces, acá tienen ustedes la disponibilidad de un electrodo. Voy a quitar la lista para que tengan una mayor cobertura. Fíjense la disposición de este electrodo. En la última clase les había mencionado así muy a la pasada, haciendo la comparación con estas bujías, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una bujía que ya ha entrado en desuso, ¿no? Y cuando entra en desuso, no crean que esto debe terminar en la basura, ¿no? Esto puede ser utilizado, el equivalente a este electrodo que estamos mostrándolo, y con mayores prestancias si tienen o con mayores posibilidades de uso. Entonces, estos electrodos, ¿no es cierto? De acuerdo a la figura que hemos pintado, deberían, en líneas generales, ser 3 electrodos que vengan engarzados en un pequeño domo, de tal forma que a través del vaso comunicante puedan ustedes tener la, digamos, la lectura de este nivel máximo y mínimo. Entonces, voy a hacer una pequeña gráfica en el pizarrón, espero que puedan advertir lo mismo. Entonces, estos electrodos deben ser 3 piezas, tal cual estamos describiendo. Entonces, este electrodo tiene una configuración metálica
Ya. Entonces, lo que acabo de pintar es un domo con los electrodos. Acá lo tienen esquemáticamente, bueno, acá físicamente el electrodo que va instalado a una caldera. Entonces, acá pueden advertir eso, ¿no? Entonces, aquí hay una suerte de salida y totalmente aislado, ¿no? Ahí está. Los tres electrodos, el superior, el intermedio y el de referencia. Entonces ahí pueden ustedes advertir los tres electrodos. El electrodo superior, el electrodo intermedio y el electrodo de referencia. Entonces, la caldera simplemente ha pintado un solo tubo. El calor, los gases de combustión y salen a la chimenea. El tubo, al estar expuesto con el agua, va a generar, digamos, vapor de agua. Es decir, en algún momento ustedes van a tener la salida del vapor. Entonces, que quede bastante claro que para la conductividad se requiere al menos de tres electrodos para su instalación. Ahora, lo que está todavía suelto es las salidas del domo, que son los tres electrodos, deberán marchar las señales hacia el módulo electrónico. Es decir, estas salidas tendrán que marchar al módulo electrónico para el nivel. Es decir, el módulo electrónico, lo que quiere decir, el módulo electrónico debe recibir la señal de estos elementos primarios. Entonces, estos módulos electrónicos
Su función es recibir la señal de la conductividad para interrumpir, digamos, el accionar de una bomba que va, digamos, sustituir el agua cuando ha mermado en una caldera, ¿cierto? Y el módulo electrónico también deberá ser capaz de parar la bomba de agua de dosificación hacia la caldera cuando haya alcanzado un nivel superior. ¿Ya? Entonces, voy a sacar una fotografía para que ustedes más o menos tengan una idea global de este principio de la conductividad. Todavía no estamos hablando de los módulos electrónicos, solamente lo hemos puesto como referencia ahí. ¿Ya? ¿Ya lo tiene, joven? Sí, doctor. Carlos Andrés dice que lo ve bien. Yo creo que con Nair lo mismo. En el otro grupo hay alguien que quiere entrar. No hay quien envíe un mensaje. El primer grupo ya lo tienen. Y Jenny, no sé. Lo mismo, Erika. Sí, está todo bastante claro. Bien. Entonces, lo que tienen hasta este momento es la disposición de los electrodos, el principio de la conductividad. Ya estamos entrando a la caldera. En la caldera podemos advertir, digamos, ya la presencia de un domo. Este domo lo que hace es admitir los tres electrodos. Entonces, simplemente mencionarles, posiblemente haga, digamos, una pequeña gráfica de lo que son los módulos electrónicos. Este, por ejemplo, que tengo en mis manos, este es un módulo electrónico para gobernar la variable nivel. Entonces, mañana vamos a hacer la instalación de este instrumento. Entonces, yo ya lo he hecho, digamos, la instalación con anterioridad para ganar tiempo. Pero vamos a quedarnos simplemente con lo que quiero mencionarles es de que este módulo electrónico tiene algunas particularidades, al igual que el módulo electrónico
para controlar la variable de temperatura. Entonces voy a mostrarles acá, seguramente lo están viendo. Voy a sacarle también una fotografía para que lo tengan en su celular. Si se fijan, ¿cuál es la característica, digamos, importante de este módulo electrónico? Primero es la leyenda. Si se fijan ustedes, hay una leyenda donde está mostrando claramente la disponibilidad de los electrodos. Un electrodo superior, un electrodo inferior y un electrodo de referencia. Entonces, si les acerco un poco, ahí van a poder advertir. Aquí está el electrodo superior, nivel superior. El electrodo intermedio, el electrodo intermedio. Y el electrodo de referencia. Entonces, lo dice claramente que dónde debe ser instalado los electrodos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la disponibilidad del electrodo superior, que está este cable, el electrodo intermedio, que es este cable, y el electrodo de referencia, que es este cable. ¿Ya? Luego acá tenemos la disposición del relé interno que tiene este dispositivo, ¿no es cierto? Entonces, la bobina, fíjense, está a través de A y B, ¿no? Enseguida también les voy a explicar esto, el A y B. Esta es la bobina principal del instrumento, el relé de control en realidad, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dice el 11, ahí está el 11, ¿no? Que está puenteado, ¿no? Pero entonces se supone que esta línea principal, está ingresando a la bobina del contactor. Y acá se está haciendo un puenteo para disponer ya para el uso del manejo de las bombas en este caso, ¿no? Y la línea entrada B, ¿cierto? Que lo tenemos acá, la entrada B, que posiblemente sea esta, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esta es una de las primeras entradas de la línea y esta es la otra línea, que es esta, que forma parte del relé, el segundo. Entonces, este está entrando directo, ¿no es cierto?, hacia el relé y el otro va a depender, bueno, también es la entrada directa del sistema, pero el módulo electrónico va hacia las salidas que son estas, ¿no? Estas son las salidas. Voy a hacer un diagrama. Acá está la línea, ustedes se fijan, el punto 12 y la otra línea que es esta, que es la salida del B, que es el puenteo directo. Entonces voy a hacer un pequeño diagrama para que ustedes tengan mejor indicación de estos. Ahora, antes de alejarme, fíjense que yo tengo acá ya la disponibilidad de los electrodos. Entonces, estas tres líneas que estoy manejando dan referencia de los electrodos, ¿no? Estas dos líneas que están yendo es el electrodo superior e intermedio y el de abajo es el electrodo inferior. Entonces, fíjense la disponibilidad también de los alambres, ¿no? Entonces, teóricamente, aquí hay una distancia. Entonces, yo he simulado para el experimento de mañana que uno de los electrodos deberá estar engarzado a este, ¿no? Y si tuviera tres electrodos, la disponibilidad de los electrodos sería el mismo. Entonces, como acá se utiliza simplemente una señal de la conductividad, yo el día de mañana no voy a utilizar los electrodos. Voy a suponer que aquí ya está instalado el electrodo superior, el electrodo intermedio y el electrodo de referencia. Por tanto, esto yo voy a un vasito de cristal, voy a meter
al agua para ver que cuando llega al intermedio y superior, el sistema debe bloquear, porque se supone que está funcionando la bomba. Y cuando la caldera ha producido vapor de agua, hay una merma de líquido, y entonces abandona el líquido o el electrodo superior, el electrodo inferior, ¿no? Pero inmediatamente deberá actuar otra vez la bomba para sustituir este nivel, que teóricamente hemos dicho que es una pulgada, ¿no es cierto? Pero acá yo debo tener 5 milímetros de diferencia porque lo que quiero mostrar acá es simplemente la, el manejo del el fenómeno de la conductividad. ¿Ya? Entonces, por hoy día solamente mencionarles el módulo electrónico que tiene ciertas conexiones y yo voy a aplicar para el experimento de mañana y voy a simular un pequeño experimento, pero no voy a utilizar una bomba de agua, sino voy a utilizar un foco, ¿no? Porque aquí no tengo, podría también utilizar una bomba de agua, pero no tengo una bomba de agua libre para hacer la corrección. Pero si esto lo hago en forma simulada hacia un foco, voy a simular un sistema inductivo por un sistema resistivo. Entonces, el sistema resistivo, lo mismo, debe recibir señal para prender o apagar, ¿no es cierto? Entonces, voy a simplemente hacer un diagrama muy simple, que lo voy a hacer en la parte derecha y luego les envío por fotografía. Y mañana, no bien empecemos, vamos a retomar otra vez el diagrama, que ya lo van a tener ustedes en su celular, para hacer el correccionado y ver si a través de estos electrodos se puede gobernar la variable nivel. ¿Ya? Entonces, voy a borrarlo todo esto para, para hacer el diagrama completo. Entonces, vamos a hacer la simulación de un sistema trifásico.
Y esto, ya tienen toda la leyenda completa, jóvenes. ¿Sí? A ver, los del primer grupo, ¿lo tienen ya el diagrama en su celular? Jóvenes. Muy bien, el segundo grupo. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Entonces, fíjense, el diagrama lo he hecho ya extendido para un sistema inductivo. Eso quiere decir, un sistema inductivo es una bomba de agua. ¿Sí está? La bomba de agua, si ustedes se fijan, es trifásica. Y la corriente trifásica es, y esta es la interpretación de un relé electromecánico, ¿no? El relé electromecánico, ahí están los puentes, y acá está la bobina del contactor. Entonces, eso ya les he enseñado. Las líneas directas van ahí, si se acciona la bobina, baja el puente y entonces la bomba de agua va a funcionar para alimentar agua a la caldera. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos el contactor. Luego tenemos, para que funcione el contactor, fíjense que la línea del contactor, si bien esta debe recibir la bobina 220 voltios, fíjense, la línea MP está ingresando a alimentar, digamos, al A1, si quieren, al A1. Entonces ya está entrando hacia la bobina. La B debe completar para una de las líneas. Entonces, entre MP y T, la bobina está funcionando en 220 voltios, ¿no es cierto? No podrá ir, digamos, a las líneas vivas R y T, por ejemplo. Ahí lo vamos a asignar la bobina del contactor. La bobina del contactor debe utilizar o debe tener un suministro de 220 voltios. Por tanto, si se fijan en la trayectoria A y B, la trayectoria A está ingresando el MP y la B podría ser a la línea T, a la R o a la S, a cualquiera de ellos. Yo he elegido la T, por ejemplo. Entonces, la T, estoy seguro que la bobina va a actuar. Pero, a ver, hay una línea que está por demás acá, porque puede haber una, qué sé yo, esto está mal. Si bien es la llegada, la línea. Ahí están. Entonces, simplificar de esta manera. La línea A ingresando ahí y la línea B ahí. Ahí está claro. Entonces, aquí lo que está haciendo es un corte. Aquí está truncado. ¿No? Este está mejor. Es que no puede ser de que la línea A esté entrando directo, porque si entra directo, la bobina va a funcionar en forma ciega. Es decir, va a cerrar el circuito. Yo lo hubiera instalado directo acá. Fíjense, esta línea, si bien está yendo al sistema, podría tener dificultades en el control. Es decir, la línea estaría dando vueltas acá, pero ya estaría funcionando el contactor, porque aquí le está entrando 220 voltios. Pero aquí lo estoy condicionando que utilice el módulo electrónico. Acá viene el 12 y el 12 es continuación del 11, 11, 12 y el A recién debe ingresar. Entonces, A, 11 y 12 llevan corriente a la bobina del contactor. Ahí está. En cambio, la otra es directa, no depende de nadie, la línea B. Está entrando a la línea T. La línea T está ingresando o en este caso lo caracterizado la bobina del contactor como B minúscula, ¿no? Entonces, la primera entra de módulo electrónico. Si el módulo electrónico le da cobertura, va a decir funcionar el sistema. ¿Cuándo le va a dar cobertura? Por el control de nivel, ¿no? El control de nivel lo que va a hacer es cerrar el sistema y el sistema
está entrando acá, se está alimentando al módulo electrónico, porque este debe funcionar como la línea 11, y está funcionando el módulo electrónico. Ahora, para despachar la salida del relé, acá está justamente la salida de la línea A, que deberá continuar para cerrar el sistema de la bobina. Va a funcionar, qué sé yo, de forma continua. Tengan mucho cuidado con esta última instalación. Voy a volver a enviarles la fotografía porque puede causar confusión de la línea A. Entonces, antes de eso, pues voy a sacarles también una fotografía del relé. Entonces voy a enviarles la cobertura del módulo electrónico. La instrumentación de procesos. Entonces aquí, módulo electrónico. Ahí va, les voy a sacar de nuevo el diagrama porque el anterior hay una suerte de confusión. Porque la línea a la bobina debería venir de forma aislada. Acá en este caso, en este primer diagrama que les he enviado, aparentemente la bobina del contactor está funcionando sin control alguno. Si bien la bobina puede enviar, pues no le interesa porque ya está conectado de forma directa y este diagrama está mal hecho, ¿ya? ¿Este? Sí. A ver, yo puedo definir el funcionamiento del B. De este B me está diciendo, ¿no? Sí. ¿Y cómo funcionaría la bobina del contactor? Ya. Sí, pero una de ellas debe recibir tensión. O sea, cualquier bobina recibe A y B, siempre. ¿No ves? Acá. A y B debes recibir tensión. En este caso, el B está recibiendo directo de la línea. Acá, ¿no es cierto? Y entonces, el A va a depender del eslabón de lo que haga el A1, el 11 y el 12. ¿Sí? Pero fíjense, el A aquí está recibiendo un puenteo al 11. El 11 es la línea de alimentación para que funcione el módulo electrónico. La otra línea B está directo, acá está directo, acá ha entrado el B, la línea T directo al B para que funcione la bobina. Y de ahí mismo se aprovecha línea directa al sistema de alimentación de corriente, si quieren, igual que este caso, porque es como una bobina. Eso también es otra bobina o es un relé. Entonces, al B ya está entrando directo y aquí también le está entrando directo. Pero ¿quién va a definir el funcionamiento de esto? Es la línea 11. La línea 11 es la que va a recibir energía para que funcione el módulo electrónico. ¿De qué otra manera va a funcionar? Entonces, para que funcione correctamente,
La línea A, teóricamente, sigue a la línea 12 para que pueda sellar la bobina del contactor. Entonces, ya no les envío esta fotografía porque ya lo tienen. Ustedes corríjanlo. ¿Ya? Doctor, no sé si nos puede enviar porque no se logra ver bien la pantalla, se logra ver borroso, entonces no se distingue. O al menos en mi caso, no sé si los demás logran A ver. ver, la señorita primero. ¿Qué dice la señorita? A ver. Ah, perdón, yo decía si nos puede volver a enviar la fotito porque no se puede ver bien la pantalla, al menos en mi caso no. No sé si los demás logran ver bien. Sí, doctor, yo concuerdo con mi compañera, tampoco puedo ver muy bien la pantalla. Por Ya, pero favor. les he explicado. Miguel Ángel, ¿qué dice? Por eso el MP va primero al módulo electrónico. Aquí está el MP. El MP, independientemente de este sistema, primero va al módulo electrónico. Y en el módulo electrónico lo que hacemos es puentear la misma línea directa para que funcione el módulo electrónico, porque el módulo electrónico debe recibir 220 voltios. La primera está entrando al 11. Mínimo está puenteado al 11, pero yo estoy definiendo que el 11 y teóricamente acá una de ellas, que es el relé del módulo electrónico, está entrando igual que en este caso. Este está entrando directamente a la línea T. ¿Sí? Entonces la línea T acá estoy puenteando para que entre a alimentar a B. Entonces, imagínense este mismo relé metido acá adentro. Entonces, el B está recibiendo, por decir, el módulo electrónico. Aquí está el módulo electrónico, está recibiendo la señal B. Y para que funcione el A, este debería ir al MP. Pero para este caso depende del módulo electrónico. Ahí está la línea segmentada que tiene el A, que es la salida del 12 acá, aquí, al A. Luego, para que funcione adecuadamente, este controlador de nivel debe mandar señal a través de A para que cierre o abra el sistema. Entonces, si ha completado el nivel, entonces no deja de venir la energía eléctrica al A, y por tanto anula el B y deja de funcionar la bomba de agua. Entonces queda bastante claro. Ahora, en la figura que les he mostrado del equipo, ahí pueden ver ustedes el PN que dice, ¿no? El PN. Dice, en la parte superior dice el A, el 11. De los electrodos no hay por qué discutir, porque el I está en el lado derecho y en el lado ES está en el lado derecho superior. Esa es la entrada del electrodo de intermedio y el electrodo superior. Y en la gráfica también lo dice, ¿verdad? En la fotografía que les he mandado del módulo. Ahora, el electrodo de referencia, tampoco donde hay que perderse, hay un tornillo ahí abajo, donde está el ER. Ahora, la línea que está ingresando al A, pero está puenteando para el 11, para que funcione el instrumento. Entonces, la línea 12 es la continuidad del, qué sé yo, de la señal de la, qué sé yo, de la línea, ¿no? Es decir, la línea 12 está mandando para el relé. Entonces, para el relé electromecánico, donde dice la línea A. Por tanto, ahí termina el circuito. La línea B, ya lo he explicado, la línea B se alimenta al relé y también alimenta al controlador de nivel o al módulo electrónico de nivel. Entonces, no hay donde perderse. Entonces, en la leyenda del instrumento lo dice el A y el B, pero hay una flecha donde dice el 11 y el 12. El 11 y el 12 debe haber, qué sé yo,
la continuidad, hay una línea continua que está describiendo del 11 al 12. Y esa es la salida a uno de los relés, ¿no es cierto? Puede ser al A o al B. Entonces, yo mañana voy a modificar este diagrama porque yo no tengo corriente trifásica. Y voy a modificar en el sentido siguiente. No voy a utilizar tampoco este relé. Voy a utilizar directamente un foco. Es decir, en vez de un sistema inductivo, aquí voy a poner un sistema resistivo, donde debo ingresar la línea P y la otra dependerá del eslabón del módulo. Y acá está el foco. Aquí ya no tengo la bomba de agua porque quiero que funcione la resistencia. Por lo demás va a ser lo mismo. Este va a ser lo mismo, el controlador de nivel de los electrodos, y esta es la salida B. La salida B va a estar alimentado a la resistencia y de la resistencia al módulo electrónico directamente. Listo, jóvenes. Entonces espero que tomen en cuenta toda la explicación que he dado. Doctor, perdón, una consulta. ¿Nos podrías establecer una regla por la experiencia que tiene? Un estudio ahí de Sí, así es. Tienen que ser volúmenes porque la caldera no es un juguete joven. Es un equipo de mayor cobertura de captar volumen. Si fuera juguete, claro, va a funcionar a cada rato, pero en este caso va a funcionar con periodos prolongados. Y el incremento de esa pulgada va a ser, qué sé yo, que la caldera nunca se va a enterar que ha entrado agua fría, ¿no? Por precisamente la capacidad, la gran capacidad de almacenamiento de agua que tiene una caldera. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Señoritas. ¿Ya no hay preguntas? Se están retirando porque tienen examen muchos estudiantes. Bueno, ahí la paramos y hasta mañana.